Muchísimas gracias. Seguimos con más información. Nuestros colores y emblema son los colores de la organización política Evo Pueblo, son blanco, verde y azul. Hermanos y hermanas, esto contiene los diferentes artículos dentro de este estatuto orgánico que se dio lectura. Voy a pedir al Magno Congreso quienes están de acuerdo para aprobar este estatuto orgánico de la organización política Evo Pueblo, con todo lo que contiene en los diferentes artículos y disposiciones transitorias, disposiciones adicionales, sírvanse de levantar los credenciales, se va a aprobar nuestro estatuto orgánico, hermanos y hermanas. ¡Viva nuestro comandante de la Revolución Democrática y Cultural! ¡Que viva! Muchísimas gracias, hermanos. De la misma manera, saludamos y damos la bienvenida a nuestro hermano Hugo Cachorro, de la organización CTA desde Argentina, que nos acompaña en este magno histórico. Un saludo revolucionario, mi hermano, y a todos hermanos y hermanas que le acompañan. De la misma manera, saludamos a nuestras hermanos de Perú, que nos están acompañando desde el primer día. Saludamos de Argentina, de diferentes países, Brasil, a todos hermanos. Voy a pedir, hermanos y hermanas, que nos dé el saludo correspondiente a este magno congreso, nuestro hermano Hugo. Vamos a ceder la palabra en este gran evento histórico. Ahí está Godoy, uno de nuestros hermanos de la CTA Autónoma. Recibamos con un fuerte aplauso a Argentina. Ahí saluda a nuestro hermano Godoy, a la comisión orgánica. Hugo Godoy, más conocido como Cachorro, un compañero revolucionario de Argentina que siempre desde Bolivia saludamos a Argentina. Nuevamente recibamos con un fuerte aplauso. Tienes la palabra, hermano, desde Bolivia, Argentina y el mundo. Muchas gracias. Hemos venido con una delegación de la Central de Trabajadores de la Argentina. Me acompaña Bení Mercedes Cabeza, la secretaria adjunta de la Central de Trabajadores y de la Asociación Trabajadora del Estado. Estamos muy orgullosos, muy agradecidos por esta invitación. Buenos días, comandante, presidente Evo Morales. Una alegría estar acá contigo. Y a venir a decir muy simplemente
de los trabajadores y de las trabajadoras de Argentina, de los pueblos originarios de Argentina, del pueblo boliviano que habita en nuestro país y que están aquí. Que para nosotros el proceso transformador y revolucionario de Bolivia, que emancipó una vez más a los pueblos originarios de este país y que alentó a su protagonismo en todos los países de América Latina, también lo hizo en la Argentina. Y por eso, por seguir el ejemplo de esta profunda revolución que encabezó el compañero Evo Morales y que sigue liderando y que por eso tiene derecho a participar y seguir siendo candidato y nuevamente presidente de la República Plurinacional de Bolivia. Estado Plurinacional de Bolivia. Nuestra CTA ha tomado esa bandera y con su convocatoria lo seguimos cuando nos convocó a organizar el RUNASUR, la UNASUR de los pueblos, para construir una América pluricultural y plurinacional. Eso es Evo, no solamente el líder del pueblo boliviano, sino también el líder de la posibilidad de construir una América emancipada, antiimperialista, plurinacional y pluricultural. Y por eso los trabajadores argentinos, las trabajadoras argentinas, estamos acá para darle nuestro respaldo y para acompañarlo en este proceso emancipador de nuestros pueblos. Gracias, adelante, fuerza, felicitaciones por este Congreso. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso, hermanos y hermanas que están presentes. Vamos a invitar a nuestro comandante de la Revolución Democrática Cultural, a nuestro hermano Evo Morales Ayma, también que dé mensaje y que pase a la testera porque es nuestro presidente y nos tiene que acompañar, hermanos y hermanas. ¡Huiparas en alto! ¡Que viva nuestro comandante Evo Morales Ayma! ¡Que vivan las organizaciones sociales de toda Bolivia! Ahí está nuestro hermano Evo Morales Ayma, presente en nuestro Congreso histórico, aquí en Villa Tunari, en este Coliseo. Hermanas y hermanos, delegados al Congreso de Refundación del Instrumento Político, buenos días. Pido disculpas del día de ayer. A las 2 de la tarde me informaron que el hermano Johnny Cruz había sido acribillado por la Policía Nacional. Tenía una reunión de emergencia con alcaldes de Virgasama, dirigentes del Trópico, algunos dirigentes nacionales, para ver si era verdad o no. Y por eso ni pude ir a las comisiones mías acá. Muy grave la situación, compañeras, compañeros. ¿Recuerdan con el gobierno de Tuto Quiroga, hermano Casimiro Banca, ejecutivo asesinado casi en la puerta de la Federación de Chimoré? Después, ahora hemos visto el secretario de Juventudes de nuestra Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, asesinado. De verdad me ha destrozado. Y me quedé ahí en el hotel. Disculpa, compañeros.
Y lamentablemente, dice, había una balacera. Testigos presentes han venido informando en detalle. Hicieron desaparecer las cámaras. Yo escuchaba que hacían en Estados Unidos a los hermanos afroamericanos, policía baleaba, mataba y cualquier cosa acusaba. Aquí igualito. Dice la policía, se defendió frente a la balacera. Ninguna balacera, ni un disparo. Grave, compañeros. Compañeros, mi respeto, mi admiración, tanto esfuerzo. Todo por nuestra querida Bolivia. Ya entramos a la recta final. Yo calculaba todavía tal vez 2 o 3 días, pero en las comisiones un trabajo acelerado. Un aplauso para todas las comisiones. Felicidades. Yo quería estar acá escuchando todo, pero lamento mucho por este problema. Y ahora me he pedido a las direcciones nacionales salientes, hay una pequeña reunión, a Pacto de Unidad, dirigentes departamentales del instrumento político están reunidos, que al final, porque en unas 2 horas se termina, después de las 2 comisiones, que en la elección no tengamos problema. Mira, quiero informarles, para imitarnos el gobierno con sus dirigentes truchos y chutos, empezaron, según la prensa pagada por el gobierno, no con más de 700 delegados. Y ayer terminaron a las 3 de la mañana con 50 personas. Varias organizaciones abandonaron, se han ido. Ellos están peleados, tienen 5 candidatos a presidente. Por supuesto, un derecho ser precandidato. Y ayer tenían plan para proclamar, como tenían 5 candidatos, con 50 personas que iban a proclamar. Y aquí, compañeros, miles, calculamos, estadio, graderías, césped, fuera, hace momento decían fuera del estadio, habían como 10,000, todos más de 100,000 concentrados de anteayer. Felicidades, compañeras, compañeros. Es el poder del pueblo. Nuestro instrumento sigue unido. Yo entiendo, por eso mi respeto. Seguramente algunos con agua y coca. Compañero Cachorro, apodo Cachorro de CTA. CTA es como la COP en Argentina. Está acompañando, como decía, acompañado ejecutivo de la Central Obrera, de la Central Obrera de Argentina. Un aplauso para el hermano Cachorro. Durante el golpe nos ha cuidado, durante el golpe nos ha protegido, durante el golpe junto a los hermanos migrantes nos ha alimentado. Otro fuerte aplauso para Argentina, para dirigentes. Teníamos una oficina en Cetera. Cetera es el magisterio de Argentina. Solo un problema tenía. Yo quería reunión de 5 de la mañana, ya no, por ley prohibida, a las 8 de la mañana. El único problema tenía. Era interesante. Los compañeras, compañeros, vamos bien. Quiero pedirles, seguramente, ayer en la tarde un ratito nos hemos reunido, están reunidos para al final elegir y terminar nuestro Congreso. Repito nuevamente, no he podido hacer seguimiento de las conclusiones. Quisiera la comisión orgánica, la aprobación sea en 3 etapas. 3 etapas. En grande, aquí, en detalle, y si no hay nada que observar en grande, pero en detalle, pero en revisión a cargo de la Dirección Nacional. A veces, compañeros, por la rapidez, por el tiempo,
redactamos, mejorar las redacciones, eso se llama en revisión, si hay algún problema que tenemos algunas comisiones. Pero me informaron, estaban muy bien las comisiones, por eso, compañeros, mucho sacrificio, comer sin comer conozco. Yo también estaba como ustedes, sentadita en la gradería, vengo de eso, no es que directamente llego de aquí. A veces en base a agua, cocas aguantamos. La ventaja de este momento es que nunca nos rendimos ni nos vendemos, compañeras, compañeros. Es el orgullo de nuestro movimiento. Con comida, sin comida, con esfuerzo, estamos acá. Por eso, hermanas y hermanos, les pido por favor, con mi hermana Florita, la posesión, excelente discurso. Al hermano aprendí de Conamac, cuando dijo una cosa importante: el indio libera al indio, el indio libera al blanco, pero el blanco no libera al indio. Felicidades, hermano. Mensaje para todos. La verdad, lo que estamos viviendo, si muchos mensajes salen del sentimiento del pueblo boliviano, pero ese sentimiento viene del sufrimiento. Sentimiento más sufrimiento, hay un pensamiento de la liberación. Aquí estamos reunidos para garantizar la liberación del pueblo boliviano. Y con las palabras del hermano Cachorro, cómo construir América plurinacional. Es una de las responsabilidades que tenemos. Para eso hemos organizado RUNASUR hace 4 años. Nuevamente, compañeros, muchas gracias. ¡Que viva el Congreso de Refundación! ¡Que viva Bolivia digna y soberana! ¡Que viva nuestro instrumento político! Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermano presidente. Muchas gracias, hermanos. De verdad contentos con el acompañamiento a nivel internacional. A ver, vamos a dar la última palabra para pasar a la comisión. A nuestra hermana mujer también nos acompaña desde Perú. Por lo menos un saludo antes para entrar ya a la plenaria respectiva. Evo se alimenta con el plátano vitamínico de la región del trópico. En ese sentido, recibamos con un fuerte aplauso a nuestra hermana de Perú. ¿Dónde están las huipadas que nos entrega a los pueblos? Tiene la palabra, hermana, adelante. Gracias, hermanas de la Comisión de la Mesa. Gracias, hermanos y hermanos. Primero saludar a nuestro hermano líder de Latinoamérica y a nivel del mundo, a nuestro hermano Evo Morales. Saludos desde Perú, desde diferentes bases, de diferentes organizaciones del Perú. ¿Por qué no decir, aquí estamos todos unidos? Creo que somos de la misma sangre a nivel de Latinoamérica, y creo que un saludo caluroso, revolucionario, desde la tierra de Tupac Amaru, desde Coscoello. Muy buenos días, hermanos. Siempre unidos venceremos, hermanos y hermanas. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanas, por su palabra, por su aliento a este magno congreso histórico. ¿Alguien más? Vamos a continuar, hermanos, con la plenaria de este magno congreso. Nos faltan exponer tanto como comisión política y comisión orgánica. ¿Comisión política está aquí presente? Vamos a entrar con la comisión orgánica, hermanas y hermanos, a la plenaria. Y está lista comisión política. Vamos a pedir que tome la palabra al presidente de la comisión orgánica. Vamos a invitar a aquel lado que pasen. Se alista luego, después de la comisión orgánica, comisión política. A las autoridades pedimos cooperar
¿Ya viene comisión política? Bueno, compañeras y compañeros, iniciamos con nuestros hermanos de comisión orgánica, con su presidente de la comisión orgánica, nuestro hermano Feliciano Vegamonta, su directorio, ex ejecutivo de la Confederación de Campesinos de Bolivia. Recibamos con Huipalaski un fuerte aplauso a la comisión orgánica. Adelante, hermano. Muchas gracias, hermanos, hermana de la mesa de presidio. Quiero saludar a los hermanos y hermanas visitantes, a nuestro comandante Evo Morales, a todos, hermanos y hermanas presentes en este histórico congreso de fundación del instrumento político. La comisión orgánica está compuesta por 9 miembros, de los cuales mi persona es presidente de la comisión, la hermana Primitiva Pacoya es vicepresidenta de la comisión que se presenta al departamento de Oruro, seguidamente el hermano Ronald Quiroga, secretario por departamento de Santa Cruz, relator Luis Acho por departamento de La Paz, primer vocal compañero Mario Roca por departamento de Potosí, así sucesivamente hermano Leoncio Farfán por Tarija, Víctor Hugo Segovia por Choquisaca, Leonardo Benetes por Pando y la hermana Nasira Najaya por el departamento de Beni. Hermanos, hermanas, nosotros hemos tenido un documento base de los cuales hemos tomado temas importantes para analizar y de esa manera, hermanos y hermanas, consolidar el estatuto orgánico. Por supuesto, hemos revisado, hemos debatido y ahora vamos a dar la lectura correspondiente, los puntos que hemos debatido, hermanas y hermanos, en este estatuto, para que de esa manera podamos desarrollar, hermanos, la elección de la dirección y también los requisitos, la sigla y por supuesto también el símbolo de nuestro instrumento político. Vamos a ceder la palabra al hermano secretario de la comisión. Gracias, hermano presidente. Bueno, primero vamos a saludar a nuestro hermano comandante, hermano Evo Morales Saima, también saludar a todo mesa presidio y a todos los congresales. Muy buenos días, queridos hermanos. Bueno, voy a permitirme a dar lectura del trabajo de Comisión Orgánica. Título 1, Disposiciones Generales. Artículo 1, objeto. El presente estatuto orgánico tiene por objeto regular la constitución, funcionamiento, organización y estructura orgánica de las organizaciones políticas. Evo Pueblo en el Estado Plurinacional de Bolivia. Artículo 2, denominación y sigla. Se establece como denominación la organización política Evo Pueblo. Hermanos y hermanas, ha habido varias propuestas, hermano presidente. Hemos analizado, hemos discutido cada propuesta, pero también ahí surge la propuesta de Evo Pueblo.
hemos sometido a la votación. La comisión por unanimidad ha aprobado esa propuesta que dice Evo Pueblo. Es para la aclaración. Continuamos, hermano secretario. Artículo 3. Colores y emblema. Los colores de la organización política Evo Pueblo son blanco, verde y azul. La bandera está diseñada en un espacio rectangular horizontal compuesta por dos franjas verticales color azul en los bordes, ocupando el 10% de toda la bandera, 10% cada lado. A continuación de cada franja color verde y una franja vertical blanca ocupando el 20% de toda la bandera, 10% a cada lado, quedando en el centro el blanco ocupando el 60% de todo el espacio. Hermanos, también para aclaración, se ha decidido en la comisión, la bandera, el color es blanco con franja verde y franja azul en ambos lados de manera vertical. El blanco significa la lucha por la paz, significa la lucha por la vida. El verde significa la madre tierra, la naturaleza, y el azul significa el agua, el cielo y el aire que esperamos. Eso es, hermanos y hermanas, lo que se aprobó en la comisión. En consideración, hermanos, Constitución. La organización política Evo Pueblo se constituye en la fuerza revolucionaria, democrática y cultural, enmarcada en la Constitución política del Estado y las leyes. Adopta la forma de organización política sin fines de lucro, en el marco del inciso A del artículo 5 de la Ley número 1096 de organizaciones políticas. ¿Eso? Bueno, señores congresales, el artículo 4 queda en consideración. Los que están de acuerdo, por favor, sírvanse a levantar los credenciales para su respectiva aprobación. Los y las militantes de la organización política Evo Pueblo levantan el brazo izquierdo con el puño cerrado como símbolo de coherencia ideológica y patriotismo cívico, revolucionario y rebelde. En consideración. Aprobado, compañeros. Gracias, hermanos. Continuamos. Queda aprobado el artículo. Artículo 6. Principios. Además de los principios establecidos en las leyes 018, órgano electoral plurinacional, 026 del régimen electoral y 1096 de organizaciones políticas, de la organización política Evo Pueblo se rige en los siguientes principios. 1. Antiimperialismo. La lucha por la autodeterminación de los pueblos en contra de la injerencia y el intervencionismo de las grandes potencias imperialistas, el rechazo a toda forma de discriminación extranjera, cualquiera sea la naturaleza que ésta tome en el territorio boliviano, el apoyo e integración con todo movimiento que promueva la liberación de los pueblos de todo el mundo. 2. Anticapitalismo. Contra el sistema capitalista como modo de producción inhumano y explotador
que ha generado en el mundo una polaridad extrema entre ricos y pobres, dejando en la riqueza de las naciones en manos de pocos, regando miseria entre los pueblos del mundo. 3. Anticolonialismo. A través de la descolonización como proceso de liberación del modelo neoliberal y capitalista, donde se vislumbre el proceso equitativo del pueblo boliviano, resguardando la soberanía popular y la cultura boliviana. Complementariedad. La cultura andina y amazónica tiene una enorme conciencia ecológica y entre ambas culturas se complementan en una unidad armónica igual práctica que entre el hombre, la mujer y la naturaleza, donde no solo hay continuidad, sino de complementariedad entre los seres humanos y reciprocidad a fin de alumbrar un futuro equitativo de la humanidad. Pluralismo. El reconocimiento del Estado boliviano desde el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico en una integración de convivencia y existencia del respeto mutuo, ejercicio de la plurinacionalidad, construir una nueva conducta revolucionaria basada en el Estado plurinacional de Bolivia como modelo contrario al sistema capitalista y neoliberal basado en la unidad, respeto e integración de los pueblos en la diversidad. Identidad plurinacional, basada en los principios rectores de nuestros pueblos, Amazúa, Amaqueya, Amayuya, no ser ladrón, no ser flojo y no ser mentiroso. Ibimarasi, tierra sin mal. Tecocabi, vida nueva. Y Suma, Camaña, para vivir bien. 8. Igualdad y equidad de género, como herramientas para lograr la igualdad real en el ejercicio de derechos de mujeres y hombres, garantizando la equivalencia y paridad en la representación, elección de dirigencia y designación de cargos. 9. Despatriarcalización, como pilar del progreso de transformación, se asume acciones para erradicar la desigualdad entre hombre y mujer sin discriminación, generando inclusión, complementariedad, equidad social y de género, con el rechazo a cualquier forma de violencia contra la mujer y de manera particular al acoso y violencia política. 10. Respeto al liderazgo nato. Se reconoce al hermano Evo Morales Saima como líder nato de los pueblos indígenas originarios y campesinos de Bolivia, de los pueblos de Latinoamérica y del mundo, como el comandante de la revolución democrática y cultural para salvar Bolivia. Aprobado. Estructura orgánica. La estructura orgánica, la organización política Evo Pueblo está conformado orgánicamente por congresos ampliados y direcciones. Son las instancias con competencia, jurisdicción nacional y departamental para profundizar el proceso de cambio participativo y la toma de decisiones con participación paritaria de hombres y mujeres. Requisitos para ser dirigente nacional. Para ser miembro del directorio de la Dirección Nacional o otros niveles orgánicos de la organización política Evo Pueblo u optar a cualquier cargo de elección, se deberá cumplir los siguientes requisitos. 1. No tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal ni vinculados a la violencia contra la mujer. 2. Ser militante activo e inscrito en el órgano electoral plurinacional, identificado con la causa social y comprometido con la organización política Evo Pueblo. 3.
Trayectoria política intachable de 5 años acreditada por las organizaciones que le propone. 4. Ser promovido y respaldado por los sectores sociales. 5. No ser servidor público o tener cargos públicos en vigencia. 6. Haber demostrado lealtad en la lucha por la liberación a la cabeza del hermano Evo Morales. Composición. La Dirección Nacional de la Organización Política Evo Pueblo en la máxima instancia se encuentra compuesta por 1. Presidencia. 2. Vicepresidencia. 3. Secretaria de Relaciones Internacionales. 4. Secretaría de Vivir Bien. 5. Secretaría de Coordinación con Movimientos Sociales. 6. Secretaría Política. 7. Secretaría Orgánica. 8. Secretaría Económica. 9. Secretaría de Fiscalización. 10. Secretaría de la Madre Tierra. 11. Secretaría Educación y Formación Política. 12. Secretaría de Despatriarcalización. 13. Secretaría de Comunicación Social. 14. Secretaría de Juventudes. 15. Secretaría Electoral. 16. Secretaría de Culturas. 17. Secretaría de Salud y Deporte. Las y los miembros de la Dirección Nacional garantizarán la igualdad y equidad de género de manera transversal conforme a la Constitución Política del Estado y las leyes, en la composición de la estructura orgánica, en la toma de decisiones, actuación y deliberación. Binomio presidencial. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 1096, los lineamientos para las elecciones primarias del binomio presidencial serán consensuados en el ampliado nacional de la organización política Evo Pueblo. Requisitos. La o los militantes que se proyecten en las elecciones primarias dentro de la organización política Evo Pueblo como candidato o candidata a un cargo de elección de procesos electorales a nivel nacional deberá cumplir los siguientes requisitos. 1. Cumplir con los requisitos previos en el artículo 234 de la Comisión Política del Estado. Esta regla se aplica también para todos los demás cargos directivos y para elección. 2. Tener la nacionalidad boliviana de origen y estar en pleno goce de sus derechos políticos. 3. Estar al día con los aportes mensuales en la cual de la organización política Evo Pueblo, debidamente acreditada con documentación expedida por la Secretaría Económica Nacional o Departamental. 4. No deberán estar comprometidos con hechos de acción contrarias a los principios de la organización política Evo Pueblo, no tener faltas contra las organizaciones que lo postulen, ni tener sentencias en la justicia ordinaria, ni por ejercer algún tipo de violencia en razón de género. 5. No haber sido sancionado por el Tribunal de Disciplina y Ética correspondiente. 6. Todas las listas de candidaturas se conformarán con respeto a los principios de paridad y alternancia de género, garantizando la inclusión del 50% de mujeres candidatas. Candidatura para elecciones de asambleístas nacionales, gobernadores y gobernadoras, asambleístas departamentales, alcaldes, alcaldesas, concejales municipales. Requisitos. Las medidas estatutarias para las candidaturas son los siguientes. 1. Los candidatos o candidatas a asambleístas nacionales, departamentales, municipales y todo cargo electivo deberán ser elegidos de acuerdo al presente estatuto orgánico. Los candidatos y candidatas no deberán estar comprometidos en procesos con sentencia condenatoria ejecutoriada ante la justicia ordinaria, ni procesos por violencia contra la mujer, ni tener pliego de cargo ejecutoriado. 3. Estar al día con sus aportes mensuales a la organización política Evo Pueblo. 4. Todas las listas de candidaturas se conformarán
con respeto a los principios de paridad, alternancia de género, garantizando la inclusión del 50% de mujeres. Transfugio político. La o el representante que ocupe cargos electivos de representación política de la organización política Evo Pueblo en los órganos deliberativos a nivel nacional, departamental, regional y municipal incurrirá en transfugio político cuando 1. Asuma la militancia inscrita o declarada públicamente distinta a la organización política Evo Pueblo. 2. Declare públicamente su independencia respecto a la organización política Evo Pueblo. 3. Asuma de forma pública una posición política contraria a la declaración de principios y en el presente estatuto, la plataforma programática o programa de gobierno de la organización política Evo Pueblo. El transfugio político es una falta muy grave. Bueno, hermanos, hermanas del Magno Congreso, ha sido amplio trabajado la comisión con mucha participación. Hemos visto, ha presenciado nuestro hermano presidente, nuestro comandante Evo Morales también, mucha participación de hombres y mujeres, lleno en la comisión. Se ha trabajado el estatuto orgánico de la organización política Evo Pueblo, que tiene 73 artículos, tiene 3 disposiciones adicionales, tiene 2 disposiciones transitorias. Hermanas, ha sido dado la lectura correspondiente este estatuto orgánico que ha sido trabajado por la Comisión Orgánica de la Organización Política Evo Pueblo. Nuestra sigla es Evo Pueblo. Hermanos y hermanas, política Evo Pueblo son blanco, verde y azul. Hermanos y hermanas, eso contiene y los diferentes artículos dentro de este estatuto orgánico que se dio lectura. Voy a pedir al Magno Congreso, quienes están de acuerdo para aprobar este estatuto orgánico de la organización política Evo Pueblo, con todo lo que contienen los diferentes artículos y disposiciones transitorias, disposiciones adicionales, sírvanse a levantar los credenciales para aprobar nuestro estatuto orgánico, hermanos y hermanas. ¡Aprobado! Hermanos
hermanas, vamos a continuar dando lectura a las resoluciones que han sido trabajadas por esta comisión. Gracias, hermana presidenta. Se va a dar lectura a la resolución de la Comisión Orgánica. Considerando, en cumplimiento a la convocatoria realizada por la Dirección Nacional del Instrumento Político y el Pacto de Unidad y el Estado Mayor del Pueblo, con el objetivo de refundar una organización política para obtener la vida representativa ante el órgano electoral, nos constituimos en la localidad de Villa Tunari, habiendo realizado la organización de dicha convocatoria, donde se constituye como directiva de la Comisión Orgánica, recayendo en los compañeros Felianos Vegamonte, presidente, que dirigió a todos los presentes componentes como delegados titulares y adscriptos de la Comisión Orgánica. Resuelve, primero, el análisis histórico y coyuntural realizado por los miembros de la Comisión Orgánica tiene a bien aprobar la sigla Evo Pueblo, que representa al evismo como un movimiento inagotable de defensa de la patria y la defensa por la revolución democrática y cultural. Establece los colores blanco, que representa la esperanza y la paz; verde, que representa la madre tierra, a la vegetación y a la vida; el color azul, que representa el agua, el cielo, que nos une y adopta como símbolo, el puño izquierdo levantado en alto como símbolo de revolución y rebeldía. Segundo, reconocer al hermano Evo Morales Saima como líder nato de los pueblos indígenas, originarios y campesinos de Bolivia, de los pueblos de Latinoamérica, del mundo, como el comandante de la revolución democrática y cultural y único candidato a la presidencia del Estado Plurinacional 2025-2030 para salvar Bolivia, rechazando toda actitud oportunista y calculadora que promueve proclamas contrarias a la voluntad expresada por las organizaciones sociales, considerada como nuestra muestra de falta de lealtad con la lucha del pueblo revolucionario. Tercero, la Comisión Orgánica por unanimidad decide ratificar el compromiso decidido de lucha anticolonialista, antiimperialista y anticapitalista. Cuarto, aprobar por unanimidad toda la estructura orgánica a la normativa establecida en el Estatuto Orgánico, debatido y aprobado por unanimidad en la Comisión Orgánica en pleno. Quinto, la Comisión Orgánica recomienda al Presidio que la elección de la Dirección Nacional se realice por consenso en base a las organizaciones sociales matrices. Sexto, la Comisión Orgánica recomienda no realizar congresos departamentales hasta pasadas las elecciones generales del 17 de agosto de 2025, sugiriendo al Comité Ejecutivo Nacional, en coordinación con las organizaciones sociales, socializar los resultados del Congreso de Refundación y la convocatoria a los ampliados nacionales. Séptimo, participaron del debate de la Comisión Orgánica las organizaciones sociales adscritas, presentando las resoluciones de sus organizaciones adjuntas al presente documento. Octavo, exigir la inmediata libertad de los presos políticos del régimen traidor de Luis Arce Catacora y su esfuerzo de criminalizar al sindicalismo indígena y campesino, calificado como territorio, sin reconocer que los movimientos realizados fueron en el marco del libre derecho de la potestad por la alza de la canasta familiar, la falta de dólares, falta de gasolina y diésel. Noveno, expresar nuestra solidaridad y acompañar a la familia doliente del hermano Johnny Cruz, dirigente de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia,
fallecido el pasado miércoles, víctima de disparo realizado por un efectivo policial por arma de fuego, acrecentando la desconfianza con el gobierno traidor y la persecución contra la dirigencia sindical, al punto de cegar la vida de un hermano campesino, exigiendo la inmediata investigación y que el Ministerio Público inicie de oficio la persecución penal de este crimen de odio contra el indígena y no quede bajo el paraguas de la impunidad del Estado. Décimo, con la elaboración del reglamento especial sobre infracciones y sanciones, se garantizará la disciplina y ética política para que nunca más la traición pueda tomar el poder en desmedro del pueblo revolucionario. Es dado en el municipio de Villa Tunari a los 31 días del mes de marzo de 2025. Bueno, hermanos y hermanas, vamos a poner en consideración la resolución aprobada en la Comisión Orgánica. Hermanas y hermanos, quienes están de acuerdo con la aprobación de la resolución de la Comisión Orgánica leída, sírvanse a levantar los credenciales. Ya no hay más otro. Eso es el trabajo de la comisión. Hemos aprobado un estatuto orgánico de la organización política Evo Pueblo. Hermanos y hermanas, ahí está también todos los requisitos ya, el color, la sigla, los requisitos para elegir nueva mesa directiva de nuestro nuevo brazo político. Hermanos y hermanas, ahí también está lo que es tribunal disciplinaria, también en esto. Para ratificar todo eso, hermanos y hermanas, pues vamos a aprobar, para que no hagan ninguna observación correspondiente, en grande y en detalle, hermanos, todo conjunto con esta aclaración, porque hace rato solo estábamos diciendo estatuto, pero esto ya contiene su también tribunal disciplinario. Por eso voy a rogar una vez más, hermanos y hermanas, toda la documentación del estatuto, así también la resolución. Hermanos y hermanas, vamos a ratificar con nuestros credenciales todo el Magno Congreso. Para volver a aprobar nuevamente, vamos a levantar nuestros credenciales para que no tengamos ninguna observación, hermanos, de este Magno Congreso. Aprobado, hermanos, en detalle, en grande, el trabajo de la Comisión Orgánica. Aprobado con toda esa fuerza, aprobado por unanimidad de este Magno Congreso, hermanos y hermanas. Un fuerte aplauso para la Comisión Orgánica por ese trabajo amplio con mucho debate, hermanos y hermanas. Está en camino. Ahí vamos a tener, hermanos, Misquinchada, un grupo folclórico de Cofecay presente. Unos minutos, dejen pasar un ratito, hermanos. Y mientras se aproxima Comisión Política, rogamos a los seguridades congresales traer a la Comisión Política. Adelante, hermanos, recibamos con un fuerte aplauso, también alegrar este Congreso desde fundación a 30 años de nuestra lucha permanente por nuestra patria, por los derechos humanos, por nuestra tierra, nuestra lucha, nuestra unidad. Algunos sonidos, acompañarnos.
unidos lucharemos, por nuestra patria triunfaremos. Evo Morales, presidente. Todos unidos lucharemos, por nuestra patria venceremos. Evo Morales, presidente. Ahora con más ganas, Evo Morales, presidente. Frente a la victoria, Evo Morales, presidente. ¡Eso! Yo soy de Cojecay, hermanos de los Yungas de La Paz, que en este momento han tocado, digan lo que digan, hagan lo que hagan, Evo Morales, presidente. Con nuestra hermana ejecutiva, Teresa Quispe, nuestro hermano ejecutivo, Fernando Calle, hemos venido a representar desde los Yungas. Voy a presentar a mi directorio de la Comisión Política, que es el presidente, el hermano Dieter Mendoza, que representa a Cochabamba. Hermano Dieter. El vicepresidente Zené Pérez, que representa a Potosí. Hermano Zené, ahí está presente. El secretario Vladimir Callejas, que es mi persona, yo soy de La Paz. Relator Zoher Vilcarani, que es de Oruro. Hermano Zoher. Relator 2, Fernando Fernández, que es del Beni, hermano. Relator 3, la hermana Sandra del Valle Valdivieso, Segovia, que es de Tarija, hermana Sandra. Hermana Sandra. Vocal 1, Carlos Vargas, que es de Chuquisaca. Hermano Carlos, un saludo a Chuquisaca. Hermano Zené Rodríguez, que es de Santa Cruz. Hermano Zené. Brian Quino, que es de Pando, hermano, el último, hermanos. Esos somos el directorio de la Comisión Política, hermanos, que hemos trabajado arduamente estos días. Hermano presidente, tiene la palabra, por favor. Bien, en principio saludar a nuestro presidium, a la cabeza de nuestra compañera Flora. Asimismo, saludar a nuestro comandante de la Revolución Democrática Cultural, hermano Evo Morales Ayma, y a todos los congresistas, autoridades presentes, tengan muy buenos días. Compañeros y compañeras, un trabajo arduo de la Comisión Política, una comisión política que ha entrado al debate no solamente haciendo una evaluación sobre la coyuntura, no solamente emitiendo resoluciones como estamos acostumbrados a realizar en diferentes comisiones y en diferentes congresos por la propia Comisión Política. En este magno congreso, desde fundación del instrumento político y en el trabajo de la Comisión Política, se ha trabajado la tesis política, la que vamos a aprobar en este magno congreso. Un trabajo largo donde se ha podido hablar de historia, de lucha y asimismo la construcción durante los 14 años del proceso de cambio. Para luego entrar en un debate también para emitir resoluciones, la cual van a hacer conocer nuestro directorio por nuestros relatores. Entonces, compañeros, para no alargar y entrar al trabajo de las resoluciones, hay que estar atentos para escuchar. Primero vamos a exponer la tesis política, luego vamos a ingresar a las resoluciones. Resoluciones en el ámbito nacional, resoluciones en el ámbito internacional y finalmente las resoluciones en el ámbito de la justicia, que tiene que ver con lo político, compañeros. Atentos. Muy buenos días a todos los congresistas. Un jalal, hermanos, desde el departamento de Potosí, que hoy
que en este Congreso hemos sido parte de la Comisión Política para poder trabajar de manera conjunta con todos los congresistas la tesis política de Villa Tunari. Hermanos, pido su atención para que podamos escuchar y estar atentos a lo que se ha plasmado en esta tesis política. Tenemos en una primera instancia la lucha histórica del movimiento indígena originario campesino, el cual vamos a dar lectura. Tesis política de Villa Tunari: recuperar la revolución para salvar la patria. En 1942, en el continente de Abya Yala, se inició la invasión de los europeos, con la que empezó un proceso de genocidio, etnocidio y saqueo, que tuvo continuidad incluso en la República a través de la exclusión, de la segregación y de un racismo extremo. Los 500 años de exclusión no es solo retórica política y social, es una tragedia histórica para los pueblos indígenas originarios y afrodescendientes del continente, que aún continúa con el Tratado de Tordesillas de 1494 entre Portugal y España. Se repartieron las zonas de navegación y conquista del Océano Atlántico del Nuevo Mundo. La historia de los pueblos afrodescendientes está íntimamente ligada a la historia del Abya Yala, no solo por sufrimiento, también por la resistencia, la fortaleza, la firmeza de nuestros ancestros y la historia ancestral de nuestros pueblos. Por lo tanto, la deuda histórica de los estados coloniales es también para con los pueblos afrodescendientes. Bolivia nació a la vida republicana con un espíritu excluyente, al igual que muchos de los estados conformados luego de las luchas de independencia lideradas por criollos que últimamente solo buscaban el poder y de ninguna manera establecer condiciones de igualdad con la población indígena y afrodescendiente. Si bien las guerras de independencia se unió la población indígena originaria con la promesa de obtener su libertad del yugo español, en verdad los criollos luchaban por el poder y no para desbaratar el soporte de su economía y sus riquezas, fundado en el trabajo esclavo de indígenas y la servidumbre que oprimía a dicha población. La población indígena y afrodescendiente fue utilizada en las luchas por la independencia, pero luego marginada desde el nacimiento de la vida republicana. La colonia. Cuando llegan los invasores españoles, portugueses, ingleses y franceses, Abya Yala ya contaba con una población aproximada de 100 millones de habitantes. La población que para 1570 fue reducida a 10 millones de habitantes, demostrando así la política cruel, devastadora, etnocida y genocida de los invasores que aplicaron durante la colonia y que hasta el día de hoy ha dejado huellas profundas en los pueblos indígenas originarios. La invasión colonial llegó con la cruz y la espada, la imposición de una religión, con una idea de ser la única y verdadera. Fue la cruz que buscó por todos los medios borrar nuestras creencias, nuestra espiritualidad, tachándonos de paganos y de herejes. La espada fue el arma con la que obligaron a borrar nuestra cultura. De hecho, no fue un proceso de interculturalidad ni un encuentro de culturas, fue una superposición cultural. Los invasores se aprovecharon de nuestro espíritu de paz y nos obligaron a entrar en otras relaciones políticas, sociales y económicas en las que nosotros estábamos en desventaja, porque se estableció una estructura de jerarquía en la que ocupábamos el último lugar de la pirámide social. Desde el inicio de la invasión colonial en el norte de Abya Yala, los originarios de las primeras naciones perdieron su tierra y sus vidas frente a la expansión del hombre blanco.
que por su codicia fue exterminando a las naciones y reduciendo a los sobrevivientes a espacios denominados reservaciones indias. En las islas del Caribe se eliminó por completo a los pueblos indígenas. Las naciones que sobrevivieron, como los mayas, perdieron su tierra y su territorio. Al sur del Abya Yala, los invasores españoles utilizaron a los indígenas para tenerlos como fuerza de trabajo a través de la mita, que era una forma de trabajo obligatoria en la mina, que ocasionó la muerte de millones en la extracción de minerales y el ponguiaje, que también fue una forma de servidumbre obligatoria a los hacendados, quizás la más cruel que la propia esclavitud. Los africanos fueron traídos también a Bolivia para trabajar en las minas de Potosí entre los siglos XVI y XIX. Las condiciones de vida para ellos se tomaron doblemente difíciles. Primero, porque la altura de la ciudad a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, pero sobre todo porque el trabajo implicaba el interior mina, que no le auguraba una esperanza de vida mayor a los 6 meses desde su ingreso a la mina. A partir de 1520, los colonizadores establecen un enclave capitalista en torno a las minas de Potosí, que son explotados bajo un modelo primario explotador extractivo de minería prima, que se trasladaba a Europa. En torno a la minería de plata, esta modalidad extractiva de enclave extranjerizaba el excedente económico, además de articular un bloque oligárquico vinculado directamente al mercado capitalista europeo, lo que determinó que esta élite oligárquica no tenga ninguna identidad nacional, porque sus acciones y pensamientos se niegan por un modelo productivo orientado hacia afuera. En la parte amazónica del sur de Abya Yala, la política de reducción de indígenas fue la eliminación por un lado y por otro lado la evangelización forzosa a través de las misiones. Durante la colonia jamás se reconocieron los derechos ni de los indios ni de los afrodescendientes por considerarlos inferiores al género humano y eran solo servidumbre y esclavos, situación que continuó aún con la creación de las repúblicas y de los estados. Tanto en la colonia, en la república, las estructuras políticas, jurídicas, educativas y económicas fueron excluyentes, por lo cual la resistencia fue permanente y continua en muchos lugares del Abya Yala durante siglos, generando permanentes luchas por tierra y territorio. Desde la llegada de los invasores, algunos levantamientos indígenas fueron borrados por completo de la memoria histórica y otros perduraron gracias a la historia oral de los pueblos, como el levantamiento de los hermanos Catari y Amaru en la región que hoy es Bolivia y Perú en el año 1781. Levantamientos rebelión Catari y Amaru. En el año 1781, Tupac Katari y su esposa Bartolina Sisa en La Paz, Tupac Amaru y su esposa Micaela Bastidas en el Cusco, Tomás Katari y su esposa Curuza Yahui, Nicolás Katari y Damaso Katari en Potosí, y Andrés Tupac Amaru y Gregoria Apaza en Sorata lideraron los cercos en estas ciudades. La sublevación de los Katari y de los Amaru se activó para defenderse de los abusos de las autoridades coloniales y sobre la explotación en la mina, pero sobre todo en el reparto forzoso de mercancías. Sobre la base de esos elementos movilizadores, Bartolina Sisa y Micaela Bastidas era recuperar el espacio político para las naciones indígenas. Fueron movimientos muy importantes que tal vez hubiera derivado en la rendición del opresor si no hubiesen surgido traidores
de entre nuestros propios hermanos, como Diego Choquehuanca, que traicionó a Tupac Amaru por un título de cacique y tierras y otras dádivas. Los líderes fueron apresados, asesinados y luego de crueles torturas. Sin embargo, el deseo de liberación nunca se aplacó y esta gran rebelión fue la semilla que derivó en nuevos levantamientos posteriores. De hecho, las últimas palabras de Tupac Katari fueron: hoy muero, pero volveré millones. Este levantamiento indígena representa la verdadera ruptura con el Estado colonial. La historia oficial ha restringido la separación del yugo español a la fundación de la República en 1825, ocultando el alcance histórico del levantamiento indígena de 1781. Decimos que este es el verdadero momento constitutivo de la ruptura con la corona española, porque si bien no se cristalizó en la constitución del nuevo Estado, proyectó la ruptura de las relaciones coloniales que guiaron a los pueblos indígenas originarios desde ese momento, prolongando sus luchas a lo largo de la lucha republicana hasta la constitución del Estado plurinacional y la instalación del proceso de cambio. Este fuego encendido se activa nuevamente con los levantamientos que darán paso a la fundación de las repúblicas entre 1810 y 1825. Debemos destacar entre los movimientos independistas los levantamientos encabezados por Vicente Camargo, el Moto Méndez, Ignacio Warnes, las heroínas de la Coronilla, Sebastián Pagador, y el levantamiento indígena del sur encabezado por Antonio Maraza. Tanto las rebeliones indígenas como los movimientos guerrilleros por la independencia fueron los verdaderos forjadores de la ruptura del yugo español. Sin embargo, ambos quedaron excluidos de la Declaración de la Independencia y la constitución de la nueva república, que quedó atrapado porque quedó secuestrado por los doctorcitos y los terratenientes criollos. Que hoy son convertidos en libertadores. La guerra contra los invasores, Juana Azurduy de Padilla. En 1809, luego de que estallara la revolución independista en Chuquisaca, un 25 de mayo, Juana Azurduy de Padilla junto a su esposo se unieron a los ejércitos populares que lucharon contra las tropas realistas. De sangre indígena por el lado materno y de padre mestizo, Juana, sensible y conocedora de los pobladores originarios de su tierra, aprendió el quechua y el aymara que le facilitaron convertirse en una gran líder del pueblo indígena. En el ejército de quechuas y aymaras liderados por Juana Azurduy, acompañado de su esposo Manuel Asensio de Padilla y el indígena Juan Hualpazimachi, quien finalmente derrotó al ejército realista, poniendo fin a la dependencia de la corona española, pero al realizarse la fundación de la República, según la historia oral, Juana Azurduy llegó a Sucre para ser parte de ella, seguida de una tropa de indígenas que la acompañaba. La comisión de doctorcitos convertidos en libertadores le dijeron: tú puedes entrar, pero los indios no. A lo que ella respondió con la firmeza de la conciencia histórica: si ellos no entran, yo no entro. Y junto a los hermanos quechuas aymaras se marchó. Juana Azurduy articuló en torno a su liderazgo tanto a los indígenas quechuas, a los guaraníes de la región del Chaco, que corresponden a la jurisdicción de Chuquisaca. Bien,
saludar a todos ustedes, muy buenos días. Hermanos, hermanas, a modo de hacer dinámica, queremos presentarle el nuevo grito de guerra. Organizados para luchar, unidos para vencer. A ver, una vez más conmigo, con todos nosotros, a ver, organizados para luchar. Unidos para vencer. Organizados para luchar. Unidos para vencer. Eso, estamos todavía bien vivos. Con el respeto que se merecen, esta tesis política es un poquito amplio y complejo y lo hemos hecho lo más sintetizado posible. Pero vamos a rogarle de que tengamos paciencia y entendamos. Tenemos que nos acompaña aquí un profesor de la universidad que también tal vez nos va a hacer un pequeño resumen. Dicho esto, vamos a darle la continuidad a la lectura del periodo republicano. Periodo republicano. La herencia más importante del colonialismo, especialmente español, es la hacienda, que con grandes extensiones de tierra va apoderándose de tierras antes comunitarias para hacerse de mano de obra barata e incluso gratuita. El sistema de latifundio asegura la conservación de un cierto estatus que pasa de generación en generación y que no quiso abolir durante la República. Es más, los propios estados se encargan de repartir tierras indígenas a pequeñas élites. El 6 de agosto de 1825 ocurrió la fundación de la República de Bolivia, pero no fue claramente un proceso de independencia, ya que el 85% de la población, es decir, la mayoría obtuvo su independencia, solamente fue un cambio de opresor, de la opresión de los españoles al lado de los criollos. Es por eso que los levantamientos indígenas originarios continuaron durante la época republicana de muchas regiones del continente. Bolivia nacía a la vida republicana con un espíritu incluyente, al igual de muchos de los estados conformados. Luego de las luchas de independencia lideradas por criollos, que en última instancia solo buscaban hacerse del poder y de ninguna manera establecer condiciones de igualdad de población indígena y afrodescendientes. Si bien las guerras de la independencia se unió la población indígena originaria con la promesa de obtener su libertad del yugo español, en verdad los criollos luchaban por el poder, pero no estaban interesados en desbaratar el soporte de su economía y sus riquezas, fundado en el trabajo esclavo de indígenas y la servidumbre que oprimía de dicha población. La población indígena, afrodescendientes y mestiza fue utilizada en las confrontaciones, pero fue marginada desde la vida republicana. El renacimiento de Bolivia no es un hecho nacional, se realiza contra las verdaderas clases nacionales, los indígenas y los originarios. La oligarquía sigue vinculada con la Europa, no tiene interés de desarrollar al país al que niega. La burguesía de La Plata y después el estaño y trazar con la línea trazada por la oligarquía, debido a que su mercado no está en Bolivia, sino en el exterior, reforzada con la visión antinacional de la oligarquía que surge como clase no nacional. Ese es respecto a nuestro periodo republicano. Ahora aquí están nuestros próceres. Apiahuayque Tumpa, 1892. En la parte amazónica del sur de Abya-Yala, la política de la reducción de indígenas fue conversión o la eliminación. La evangelización forzosa a través de las misiones jesuíticas resultó en miles de hermanos reducidos y bautizados desempeñando labores organizadas y productivas, con lo que muchos hermanos originarios amazónicos perdieron por completo sus prácticas espirituales y su cosmovisión. En el caso particular de los chiriguanos, además de la resistencia al régimen misional, también tenían que resistir el despojo de sus tierras por parte de tropas militares que arrendaban constantemente. Los hermanos originarios
de la parte amazónica de nuestro país pasaron a ser esclavos de los ganaderos. Apiahuayqui, cuya madre murió en la masacre de Murucuyati, tuvo la oportunidad durante los años que vivió en una estancia de conocer a los Caray, hombres blancos. Luego de la muerte de su madre recorrió todo su territorio y pudo ver la postración moral que sumía a sus hermanos. A pesar de su aspecto físico aparentemente débil, Apiahuayqui era un perceptivo. Así que el sabio Girariyu le enseñó rituales, a curar con hierbas y a comunicarse con sus antepasados, y a través de la rama más fuerte de la espiritualidad guaraní, el tumpaísmo. De ahí la denominación que adopta Apiahuayqui, el tumpa, y el rol que asume para ayudar a reconstruir espiritualmente de su pueblo. El tumpa convenció y concentró todo su pueblo para emprender la rebelión. Armado apenas de arcos y flechas, el 28 de enero de 1892 comenzó la masacre en respuesta a este levantamiento. Los soldados enviados desde Santa Cruz vistieron de sangre al pueblo de Cururiaqui. Aunque miles de originarios murieron, el tumpa junto a algunos hermanos lograron escapar. En marzo arrestaron a Apiahuayqui, siendo condenado a morir el 29 de ese mes, atravesando con un palo a lo largo de su cuerpo, entre paréntesis, empalamiento. Su cuerpo fue exhibido en la plaza pública de San Antonio de los Sauces, hoy Monteagudo, como escarmiento para los chiriguanos. Lo que señaló a Apiahuayqui a su pueblo es el horizonte de ser Iyambae, seres libres y en armonía, y enseñó la resistencia desde la espiritualidad. Él afirmaba que toda lucha debe ser en alianza con la naturaleza, con la madre tierra. Respecto a Apiahuayqui Tumpa, Pablo Zárate Vilca, 1899, en la República de Bolivia, protegía únicamente los intereses de los ciudadanos, categoría que incluyó a quienes no vivían en la ciudad. Además, había que saber leer y escribir, tener una renta de 200 pesos y sobre todo ser mestizo. Para la República de Bolivia los indios no éramos ciudadanos, por lo tanto tampoco bolivianos. Es más, nos consideraban el problema del país. En 1874, la ley de exvinculación desconocía jurídicamente la existencia de comunidades y ayllus y ordenaba la sustitución de la propiedad comunal por la propiedad individual y dividía las tierras en parcelas, las mismas que seguirán siendo usurpadas por los latifundistas. Una de los levantamientos indígenas se produjo desde entonces. José Manuel Pando le había prometido la liberación de la población indígena y la restitución de sus tierras de origen, si le daban su apoyo. Al mando de Pablo Zárate, los aymara, los quichuas, con apenas curaguas, palos y piedras, enfrentaron a los fusiles y cañones del ejército constitucional y lo derrotaron. La victoria sucesiva alcanzada por Pablo Zárate Vilca en 1899 hicieron crecer la fuerza de su ejército y a la vez el temor de la población criolla hacia la población indígena originaria, y despertaron con susceptibilidad también de José Manuel Pando, quien no dudó en unirse a Fernández Alonso y traicionar a los indios que le habían apoyado a la denominada Guerra Federal. Pablo Zárate Vilca luchó por tierra y territorio, pero por la reconstitución de las comunidades ancestrales. Pese a haber ayudado a Pando a encumbrarse en el poder, este lo traicionó. En el año 1899 se produjo la Guerra del Acre, promovida por un grupo de filibusteros brasileños que pretendían convertir el territorio del Acre en una república independiente. Se trataba de un movimiento separatista bajo la hegemonía de quienes pretendían apropiarse de su riqueza de la goma en el norte amazónico del país. La paradoja de la historia es que el mismo año se produjo el asesinato de Pablo Zárate Vilca y pocos años después
del líder asesinado guaraní Tumpa. Nuevamente los indígenas asumen la defensa nacional del país y esta vez del liderazgo de Bruno Racua. Desde la misma Constitución de la República de Bolivia, los terratenientes desplegaron varias acciones dirigidas a despojar a los pueblos indígenas y originarios de sus tierras comunitarias, destacadas a la EFITUS aprobada bajo la presidencia de Vallivian, que a través de una circular presidencial convertía a los indígenas en poseedores arrendatarios de sus propias tierras por las que deberían pagar un canon de arrendamiento. Estas acciones continuaron con el decreto Subasta de Tierra de Melgarejo, que otorga un plazo de 60 días para los indígenas se adjudiquen a las tierras comunitarias que poseían, debiendo pagar un efecto por la compra de la misma. Caso contrario, se aplicaría una subasta empleando al ejército para la implementación. La resistencia indígena se saldó con una masacre que provocó un genocidio, cerca de 2.000 muertos en el altiplano. Luego, bajo el régimen de ellos conservadores, simultáneamente a la invasión chilena en el Antofagasta, pusieron en vigencia la ley de exvinculación de tierra de comunidad, por la cual los indígenas consolidaban sus propiedades familiares y perdían sus tierras comunitarias de aprovechamiento colectivo. Todas estas acciones fueron respondidas por la movilización indígena, destacando el liderazgo de Pablo Zárate Vilca y Marca Tula, y del movimiento de caciques apoderados. Es respecto a Pablo Zárate Vilca, la resistencia desde la educación y desde la autonomía. Avelino Ziñani proponía la liberación del indio por medio de la reconstitución de la identidad cultural, mediante la cultura de los viejos añautas de los sabios indígenas. Las condiciones que vivían nuestros ancestros en 1931, tanto en Bolivia como en otros países, asumían que una reunión de indios con cualquier propósito podía implicar persecución y muerte. Incluso se cortaban las manos a los indígenas que habían aprendido a escribir. El trato Avelino Ziñani decía que el mejor momento para brillar es cuando está más oscuro. Es decir, que en las condiciones más adversas emerge la fuerza incontenible de la vida. Ziñani difundía el mensaje de la liberación mediante la educación, la importancia de la identidad cultural, la importancia de nuestras danzas, la importancia de nuestra cosmovisión y de nuestra filosofía, la importancia de sembrar y cosechar, la importancia de guardar el fuego sagrado de nuestra liberación. A sus alumnos solía decir: debemos asegurar el futuro, asegurar nuestra cultura, nuestra identidad, porque la identidad cultural es la base de nuestra liberación. En la guerra del Chaco, los indígenas, quechuas y aymaras, trabajadores del agro, así como los obreros de la ciudad y de las minas, que también eran indígenas, se encontraban en el campo de batalla y se reconocieron como pueblo explotado y sojuzgado, pero también asumieron que eran todos bolivianos. Comprendieron entonces que fueron utilizados en esa guerra como carne de cañón para los intereses de la oligarquía y las transnacionales. Por eso los indígenas del agro y los obreros indígenas deciden ambos organizar sus sindicatos y refuerzan la existencia de las comunidades indígenas o ayllus. Todo este pensamiento forma parte de un caudal de hechos que configuran las condiciones generadas en la rebelión de 1952. Tras la rebelión indígena de 1952, el comando de Puerto Acosta, dirigido por Laureano Machaca, el 15 de julio tomó las reparticiones oficiales del puesto Acosta. Destituyeron a los representantes del gobierno, posesionando en su lugar a autoridades originarias. En agosto de 1956, en una masiva concentración, Laureano Machaca fue proclamado presidente de la República Aymara del Tahuantinsuyo, que lo movió la preocupación del gobierno central, que envió a Juan Lechín Oquendo para convencer a Machaca de que desista de sus intenciones, pero Machaca machacaba firme hacia ese horizonte trazado de nuestros abuelos y abuelas. Mientras el gobierno central agonizaba con la crisis económica, la nueva República de Machaca se iba consolidando y expandiendo a medida que más y más hermanos se sumaban a ella. Seguro de poder seguir expandiéndose, reunió alrededor de 100.000 aymaras
con quienes tomaba la base aérea y el aeropuerto de La Paz, para después avanzar hacia la ciudad. El gobierno entonces del MNR, con apariencia de defensor de los derechos de los campesinos, fue el que finalmente logró que la rebelión de Laureano no se logre su objetivo. La reforma agraria promovida por el MNR terminó por destruncar nuestras comunidades, y del latifundio pasamos al minifundio bajo la figura de propiedad privada. Se fueron diluyendo las relaciones comunitarias. El MNR intentó borrar nuestras identidades culturales para reemplazarlas por las identidades productivas de ser aymaras, quechuas, guaraníes. Pasamos a ser mineros, campesinos, obreros, fabriles, etc. Solo éramos bolivianos. El proyecto republicano siempre fue borrar nuestra memoria ancestral. Hoy en día hay muchos hermanos que ya no se sienten aymaras o quechua. Dicen, soy campesino, soy minero, soy abogado, soy empresario, soy ingeniero. Sin embargo, nuestra sangre no cambia por movernos del campo a la ciudad o por dejar de hablar nuestros idiomas ancestrales. Así, el MNR nos hizo pasar del pongueaje económico laboral al pongueaje político. Las organizaciones sindicales fueron subalternizadas en las políticas de gobiernos movimentistas. El clientelismo político marcó de manera creciente la gestión gubernamental del MNR. Luego se instalaron en el gobierno de las sedes de dictaduras militares, la heroica presencia del comandante Che Guevara en nuestro país, la realización de una fallida asamblea popular, hasta la llegada del dictador militar Hugo Banzer durante el primer año de su gobierno, atentó contra los derechos de los pueblos amazónicos, entregando la propiedad de las tierras de esos pueblos y a los terratenientes y a sus camaradas militares. Banzer aplicó un régimen de violación de derechos sindicales y políticos, y cuando en 1977 el general había proscrito a los dirigentes sindicales, auténticos representantes de sus bases, y a los que había sustituido por denominados coordinadores laborales, apócrifos y nombrados por el régimen dictatorial. En esa situación fueron las heroicas amas de casa mineras quienes, mediante una declaración histórica de huelga de hambre encabezado por Domitila Barrios de Chuquisaca, fueron capaces de fueron capaces de movilizar al pueblo en torno a sus reivindicaciones. La huelga de hambre se masificó y logró doblarle el brazo a la dictadura militar, logrando que se apruebe y luego se consolide el retorno a la democracia y a la vigencia mayor de los derechos ciudadanos. Es cuanto a la lectura de la República. Hermanos, buenos días. Organizados para luchar. Organizados para luchar. Gracias, mis hermanos. Es cierto que ese trabajo ha sido sumamente laborioso, tedioso, largo, pero esta comisión ha tratado y tratamos desde las organizaciones sociales de escribir nuestra historia, no que nos las cuenten otras personas. Y por lo tanto, debemos recordar siempre nuestra historia para seguir profundizando la descolonización. Vamos a hablar en esta instancia del cierre del ciclo militar, apertura democrática y neoliberalismo. Restituida la vigencia de la democracia después del ciclo de las dictaduras militares que operaron el Plan Cóndor definido por el Imperio norteamericano, en el marco de la doctrina del marco de seguridad nacional que penalizaba de muerte que cualquier sospechoso de ser comunista, sea este líder sindical, dirigente de un partido de izquierda, activista de los derechos humanos o periodista que dé cobertura a los verdaderos hechos sociales, finalmente un frente político de izquierda se instaló en el gobierno por vía del voto popular. Y este fue la UDP. En 1971 se produjo una crisis cíclica del capitalismo, a partir del boom de precios del petróleo, que a modo de regulador de precios de la economía internacional, elevó los precios de los bienes y servicios, generando un proceso inflacionario que en el caso de Bolivia incrementó las cotizaciones de las divisas casi en un 80%. El sistema financiero internacional optó por concentrar la circulación financiera en los bancos y entidades financieras, procediéndose a la canalización de ingentes cantidades de recursos financieros mediante el endeudamiento público, especialmente de los países del sur.
A fines de la época de los 70 y a inicios de la época de los 80, se produjo una nueva crisis, la crisis de la deuda externa, que prácticamente adquirió dimensiones de moratoria impagable. El imperio desarrolló un nuevo mecanismo de estrangulamiento de los países del sur, la deuda externa. A esto se sumó la oferta de las reservas estañíferas de Estados Unidos en el mercado externo, provocando la caída de los precios del estaño, principal fuente de generación de excedentes económico en el caso de Bolivia. El gobierno de la UDP soportó un proceso inflacionario que adquirió dimensiones hiperinflacionarias. En virtud de la aplicación de la denominada desdolarización, que produjo una depreciación de la moneda nacional al 20.000%, agravando las condiciones de vida de los hogares bolivianos y haciendo perder el control de la economía nacional por parte del Estado. Todo esto, sumando al descontento popular y las movilizaciones de protesta social convocadas por la COP, asfixió la gobernabilidad del UDP, acortando su mandato y generando las condiciones objetivas y subjetivas para el advenimiento del neoliberalismo. El neoliberalismo se aplicó en dos etapas: el ajuste estructural y la incorporación orgánica de los sectores estratégicos de la economía nacional al capital transnacional. En la primera etapa destacan 7 medidas: el cierre de las minas y despido de 26.000 trabajadores mineros, disciplina fiscal, autonomía del Banco Central de Bolivia, flexibilidad cambiaria a través del bolsín, nivelación de importaciones y flexibilización laboral. La segunda generación de reformas estructurales se dio en el gobierno de González Sánchez de Lozada del 93 al 97, destacando la privatización de yacimientos de ENDE, Entel, LAP, ENFE, Red Oriental y el complejo metalúrgico Vinto. Lo más dramático fue la estrategia denominada Triángulo Energético, mediante la cual se modificó la ley de hidrocarburos, transfiriendo la propiedad del petróleo y gas a favor de empresas transnacionales a partir de su extracción desde boca de pozo, la capitalización de yacimientos, por una suma subvaluada que solo contemplaba instalaciones y no incluía los megacampos gasíferos de San Alberto y Margarita, además de otorgar el monopolio del mercado de Brasil y la administración del ducto a Petrobras. Asimismo, reconocía una renta petrolera del 82% de utilidades a favor de las empresas extranjeras y una participación de solo 18% para el Estado boliviano. Estas medidas económicas fueron complementadas por un proceso de descentralización administrativa municipal denominada participación popular, que transfería el 25% de las recaudaciones de la renta interna a los gobiernos municipales y creaba las denominadas organizaciones territoriales de base, OTBs, para fragmentar y dividir a las organizaciones de los movimientos sociales. El proceso se complementaba con reformas institucionales a la justicia, que sin embargo reforzaba su sometimiento al sistema político partidocrático tradicional mediante un coteo clientelar. Se reconoció también el carácter pluricultural y multiétnico del país, solo con carácter simbólico. En la parte declarativa del texto constitucional, asimismo se instaló la base militar de la DEA en Chimoré para perseguir y torturar al movimiento campesino del trópico de Cochabamba, que resistía a la erradicación de la hoja de coca y defendía el patrimonio nacional y la economía popular. El saldo fue más de 60 muertos, más de 500 heridos de bala, 3 desaparecidos y miles de detenidos sin proceso justo, puesto que la ley 1008 presumía la culpabilidad del campesino. La privatización de los sectores estratégicos de la economía, el empobrecimiento de la población y el malestar social siguieron la ruta de resistencia y movilización desplegada por los campesinos del trópico y se irradiaron en la ciudad de Cochabamba en la Guerra del Agua contra Betchel en abril del año 2001. Los bloqueos de campesinos en Omasuyo, San Julián y Yapacaní, a las marchas indígenas por tierra y territorio desde el oriente, el Chaco y la Amazonía, hasta confluir en la Guerra del Gas, liberada por el pueblo alteño con un saldo de más de 60 mártires que terminó expulsando al neoliberalismo y sus partidos tradicionales. La coca acompañando nuestras luchas. Resultaría incompleto hablar de 30 años del instrumento político por la soberanía de los pueblos sin el homenaje merecido a los actores principales de este fenómeno social, a los habitantes del trópico de Cochabamba, que con nuestra cuota de sangre y sacrificio iniciaron la liberación del pueblo boliviano, como tampoco sería decente aceptar historias sobre este rincón patrio ignorando a la sagrada hoja de coca.
Aquí un resumen de la historia de la coca en el trópico a la hora de analizar y debatir nuevos lineamientos para reescribir nuestra historia. Si desviamos del camino trazado, buscando en todo momento la justicia social, anteponiendo el interés general ante el individual. Dos momentos: colonización dirigida y espontánea. Gran parte provenimos del altiplano y los valles del país, Potosí, Oruro, Sucre, Cochabamba, que empujados por la sequía, la extrema pobreza y el olvido estatal, decidimos sentar raíces en estas tierras calurosas y bendecidas. Geográficamente, ocupamos parte de las provincias Chapare, Tiraque y Carrasco del departamento de Cochabamba. Históricamente habitados por los hermanos indígenas yuquis, yuracarés y trinitarios. Ingresamos en dos momentos. El primero durante la colonización, institución creada y financiada para dirigir la dotación de tierras bajo los moldes de los Estados Unidos, que bajo la doctrina Monroe, América para los americanos. Fuimos asimilados como su patio trasero en su lucha contra lo que llamaron amenaza comunista. De la extinta URSS durante la Guerra Fría, la injerencia norteamericana a través de varios planes de aparente ayuda fue directa, como la Alianza para el Progreso y la USAID. Nos dotaron tierras bajo condiciones totalmente violatorias de nuestros derechos humanos, prohibiéndonos toda forma de organización y expresión de demandas. Por ejemplo, organizamos en sindicatos, central y o federación, y además plantar coca. Estuvieron totalmente prohibidos bajo la reversión inmediata de la tierra a favor del Estado. Existen testimonios estremecedores de abusos psicológicos y físicos que sufrieron los primeros colonizadores por parte de militares y funcionarios, a saber que los primeros sindicatos y centrales en el trópico fueron organizadas en la clandestinidad. Bajo persecución, en regímenes militares, nació también en estas tierras la idea de conformar la Confederación Nacional de Colonizadores de Bolivia en febrero de 1971, hoy interculturales. Junto a los compañeros del norte de La Paz y Santa Cruz, al estar la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia cooptada e instrumentalizada por los regímenes militares mediante el Pacto Militar Campesino, a esta etapa se denomina colonización dirigida. El cierre de las minas y la relocalización implantada por el gobierno derechista de Víctor Paz Estenssoro en 1985 provocó el éxodo de mineros hacia barrios pobres de las ciudades, especialmente de Cochabamba, y posterior ingreso de otro número importante al trópico, nutriéndose con la experiencia y disciplina sindical minera. A esta etapa se denomina colonización espontánea. La defensa de la coca, identificando enemigos internos y externos, fue en una reunión de la ONU bajo control hegemónico de los Estados Unidos, celebrada en Nueva York. En 1961 que se aprobó la Convención Única sobre Estupefacientes, incorporando a la lista negra con un sesgo racista y clasista la hoja de coca, considerándola junto a la cocaína, el opio, el cannabis y otras drogas como estupefacientes consecuentemente, dando luz verde a la comunidad internacional para reprimir a los campesinos productores de coca, desconociendo el uso milenario, ancestral, medicinal y cultural de esta planta. Esta convención confunde a la hoja de coca con la cocaína. El olvido y castigo al trópico fue total, sin caminos, sin servicios básicos como luz y agua, sin atención médica ni educación. Nos hizo encontrar en la hoja de coca el instinto natural de sobrevivencia. Producíamos yuca, arroz, plátanos, cítricos y otros, pero carecíamos de caminos para transportarlos y vender a los consumidores. La coca nos colocó en la mira del imperio y los gobiernos serviles que encontraron en esta planta el pretexto ideal para pedir a los Estados Unidos dinero para apropiarse y destinar un porcentaje menor para crear instituciones parasitarias como el DAI, EDAR, IPTA, DIRECO, DIGECO y alimentar planillas de sueldos elevados no acordes a nuestra pobreza. Fueron tiempos de gastos reservados, de país limosnero y del Plan Cóndor, víctimas de la expansión geopolítica del imperio en un contexto de pobreza provocada para la acumulación de riqueza en pocas manos. Los resultados de sustitución de coca por productos alternativos fueron nulos. Los gobiernos jamás tuvieron la intención de eliminar la coca de forma definitiva, porque luego no tendrían que ofrecer a los gringos para pedir dólares a cambio. La guerra contra las drogas siempre fue falsa e hipócrita. Véase nomás el caso Huanchaca y otros escándalos que desnudan esta falsedad. Todos los gobiernos de turno utilizaron la logística del Estado para traficar droga para su beneficio. Pero la guerra contra los chapareños fue real, criminal y genocida.
sometidos a los cupos de erradicación para complacer a los gringos. Todos los planes de lucha contra las drogas se elaboraron en la Embajada de Estados Unidos. Plan trienal, Coca por desarrollo, Plan opción cero, Plan digital, Plan Bolivia, Plan quinquenal, dejando luto y dolor en nuestras familias. Masacres, quemas de viviendas, desplazamientos forzados, torturas, privaciones de libertad, vejaciones a mujeres y asesinatos selectivos marcan nuestra historia de dolor y de impunidad. Heridas que no cerrarán nunca. La Coca también nos hizo identificar a los enemigos externos e internos. Ese enemigo externo, el que manipula la geopolítica mundial, sometiéndonos en la pobreza, inventa guerras para lucrar con la venta de armas, interviene y bloquea gobiernos progresistas, ejecuta planes de exterminio y odia la libre determinación de los pueblos. Claro que sí, es el capitalismo salvaje que detesta la solidaridad de los pueblos y solo busca la acumulación de riqueza. El enemigo a combatir. Y el enemigo interno es el conglomerado de políticos y empresarios bolivianos y extranjeros que llegaron luego de la Segunda Guerra Mundial para hacerse ricos, robándole al Estado y que nos discriminaron y mantuvieron en la extrema pobreza y sufrimiento a los verdaderos bolivianos, dueños milenarios de estas tierras. Con determinación les decimos que la coca no es cocaína, es un recurso natural renovable y patrimonio cultural de los bolivianos. Es conciencia e identidad, es inspiración que perdura en el tiempo, aunque nuestra lucha de hoy adquiere otra matriz, con traiciones Laffer, guerra judicial y manipulación mediática. La lucha de clases tiende a los mismos actores. Coordinadora de las 6 federaciones, unidad hacia la toma del poder. Las primeras federaciones del trópico estuvieron instrumentalizadas por los gobiernos, con dirigentes traidores y prebendalizados, tal como ocurre ahora con el régimen de Luis Arce. Ante el lanzamiento de cada plan de ataque al trópico, los dirigentes pactaban por separado con el gobierno, cada cual por su lado, saboteando y apocando todo intento de lucha y resistencia. Eso dificultaba conseguir conquistas en beneficio de las mayorías. Y una virtud del hermano Evo Morales fue haber impulsado y consolidado la creación de la coordinadora de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba, que fue decisivo para lograr la unidad y disciplina sindical, ejemplo de lucha para otros sectores del país y de otros pueblos latinoamericanos, permitiéndonos iniciar la lucha para liberar y dignificar Bolivia, convertir nuestra lucha en un proyecto político de la resistencia a la toma del poder. Fue la coca la que nos hizo reflexionar, hacernos unir en el sufrimiento y dolor, generar solidaridad de otros sectores del país que luego se sumaron a nuestra causa hasta lograr la toma del poder el 2006. Quisieron exterminarnos, apropiarse de nuestras tierras, pero solo lograron despertar nuestra conciencia revolucionaria. Hoy estamos más fuertes y convencidos de estar recorriendo por el camino correcto para continuar la lucha emprendida por nuestros padres y abuelos. Nuestra lucha inicial por tierra y territorio hoy es proyecto político con mirada solidaria, de proyección nacional para salvar Bolivia, para dignificar y llevar el bienestar a los bolivianos. Conformamos durante 14 años el mejor gobierno de nuestra historia, nuestra carta de presentación y legado para nuestras generaciones. Las masacres de Villa Tunari del 27 de junio de 1988, con 2 hermanos acribillados, la de Terazama del 17 de abril del 97 con 5 muertos, la de Senda 6 de 15 de noviembre del 2001 con 3 muertos, del ejecutivo de la Federación Chimoré, Casimiro Huanca, asesinado en la puerta de su sede el 6 de diciembre del 2001, la de Guayllani del 15 de noviembre del 2019, con 12 acribillados por el régimen de Áñez. Perdurarán por siempre en nuestra memoria para ser inspiración y recordatorio, para continuar luchando por nuestros derechos. Sin embargo, para asegurar continuidad de nuestro proyecto político, debe primar siempre gratitud y respeto con nuestros hermanos mayores y dirigentes históricos. Ofensiva a la memoria colectiva sería no mencionar a nuestros hermanos Evo Morales, Delfín Olivera, Luis Cutipa, Eusebio Rubios, Osvaldo Toco, Feliciano Mamani, Leonardo Marca, Leonilda Zurita, Silvia Zárate, Juana Quispe, Elena Almendras, Rosana Argandoña y tantos hermanos, muchos que ya marcharon al descanso eterno. Toda historia la escriben los actores. Nacimos para tiempos difíciles. Villa Tunari, marzo del 2025. Bien, hermanos, haciendo un resumen, todo esto
¿Qué aprendemos con todo esto, mis hermanos? Desde la colonización, desde la llegada de los españoles, que nosotros como indígenas siempre hemos sido usados como carne de cañón para estar en las guerras, para dar nuestras vidas, para que la tierra se llene de nuestra sangre. Pero nunca hemos recibido los recursos que nos pertenecen a nosotros, a nuestros hijos. ¿Hasta qué llega eso, hermanos, que nos pertenecen a nosotros? Muchísimas gracias.